Buen día, estimado docente. Mi nombre es Ingrid Valentina Hernández Biafara. Voy a estar dando mi concepto de literatura, pero antes de dar mi concepto quiero dar el concepto de infancia que se ha ido transformando a lo largo del tiempo, ha ido evolucionando e inicialmente no había una diferenciación entre hombre y niño, por lo cual era muy común el infanticidio y el abuso sexual. Pero a partir del siglo XVIII se empiezan a reconocer las diferencias entre hombre y niño, pero esta diferenciación se empieza a dar desde la idealización. Entonces los hombres, los adultos empiezan a idealizar al niño con características de pureza y casi angelicales, y esta percepción totalmente alejada de la realidad empezó a fomentar los castigos como medida para disciplinar. Entonces es muy importante para esta época el proceso de moralización, para que los niños mantengan su pureza, para que los niños mantengan su inocencia. Y para esto es muy importante, o tiene buena influencia, gran influencia, Rousseau, con su obra Emilio, donde sienta las bases ideológicas, en especial educativas, sobre la infancia y para la infancia. Con lo anterior, es en este contexto donde se da una literatura para niños que debe ser acatada y escuchada, porque es una literatura que es para infantes de esta época que no son escuchados. Por tanto, su literatura debe ser acatada, tiene una intención didáctica y se da para clases privilegiadas. Con todo esto, con toda esta contextualización, entendiendo que la infancia se empieza a dar desde hace muy poco, pues podemos también entender que la literatura infantil también se da desde hace poco, es decir, es algo reciente, es un fenómeno relativamente nuevo que merece ser analizado, que merece ser estudiado, pero que lamentablemente ha sido subvalorado por la crítica literaria, por la historia del arte y de la literatura, y además se ha relegado o se ha catalogado únicamente como un instrumento didáctico y se le ha despojado de su valor literario. Pero que la literatura infantil esté destinada para niños no quiere decir que sea carente de calidad literaria. Tanto así que, al igual que la literatura para adultos, la literatura infantil posee estructuras organizativas, posee procedimientos estilísticos, corrientes sociales y culturales, y sufre transformaciones y novedades de cada época. Esto último nos lo ejemplifica Cerrillo en su texto Literatura Infantil y Juvenil y Educación Literaria, con la historia del patito feo de Anderson, el cual Antonio Robles lo contextualiza a la Guerra Civil Española y transforma su mensaje a un mensaje de lucha de clases y contra el fascismo, dando al protagonista características de humilde y de luchador que no se deja de la nobleza. Entonces este es un gran ejemplo de cómo, al igual que la literatura para adultos, la literatura infantil también sufre transformaciones, también se adapta a las novedades de cada época. Por todo esto que acabo de desplegar en este video, mi concepto de literatura infantil es el concepto de literatura, es decir, la palabra con finalidad artística, pero con la particularidad de que sus contenidos, sus estructuras, sus formas se adaptan al mundo de los niños, pero que además, y muy importante, es que despiertan nostalgias de infancia en los adultos. Entonces, este es mi concepto de literatura infantil. Muchas gracias.